Bendiciones, pastores. Bueno, vamos a continuar con la temática. Estamos viendo que es referente a los credos o concilios ecuménicos. Credos o concilios ecuménicos. Entonces, para esto vamos a definir la palabra ecuménico. ¿Qué significa? Del griego oikoumenu, que significa de todo el mundo. Quiere decir que eran pastores, obispos de todo el mundo que se reunían en cierta ciudad, cierto país, en cierto lugar para debatir temas doctrinales, debatir temas referentes a la doctrina y ayudar a que la iglesia tuviese una sana doctrina. ¿Cuándo se hicieron estos concilios ecuménicos? A partir del siglo II después de Cristo. Ahí empezaron a hacer los concilios ecuménicos para esa manera ayudar como tal a la iglesia cristiana. Hay que también hacer una diferencia entre el ecumenismo que se vive en estos tiempos, que se pretende hacer una sola religión, católicos, testigos de Jehová, mormones, hacer una religión mundial, y también diferenciar el ecumenismo o digamos los concilios ecuménicos que se daban en el primer siglo, segundo siglo después de Cristo. Entonces, quiero hacer aquí la diferencia para evitar malos entendidos. Los concilios ecuménicos de esta época, siglo II, siglo III después de Cristo, eran convocados por la iglesia primitiva, ¿ok? Para hacer, digamos, debatir temas doctrinales, hasta allí, ¿ok? No tiene nada que ver con lo que se vive en estos tiempos. Por eso el significado de todo el mundo, pastores y obispos de todo el mundo se reunían para debatir temas doctrinales, temas concernientes a la iglesia. Cuando hablo de obispo, también la Biblia habla de obispo. Si alguno desea obispado, buena cosa desea. O sea que el término es bíblico, ¿ok? El término obispo significa autoridad. Y los pastores de ese tiempo también se les decía obispo. Entonces, antes de continuar con el tema, quería hacer esta salvedad para evitar malos entendidos. Una cosa es el ecumenismo religioso que se vive en estos tiempos, de pretender hacer una religión. Y otra cosa son los concilios ecuménicos que se manejaban en ese tiempo. Tanto el uno como el otro son muy diferentes, ¿ok? Son muy diferentes. Lo que se vive en estos tiempos, obviamente, ustedes saben que es algo malévolo y de esa manera no podemos como tal mezclarnos o parecernos a otras sectas que se predican en estos tiempos. Pablo dijo, yo sé en quién he creído, y tenemos que mantenernos como tal en nuestra doctrina, lo que nosotros, digamos, hemos estipulado concerniente a la palabra del Señor. Y de esa manera no podemos tener alianzas con otras sectas, doctrinas, diciendo que somos lo mismo, que en sí tenemos una misma esencia. Hay que tener mucho cuidado y de esa manera no se puede mezclar el agua con el aceite. Entonces quiero hacer la salvedad aquí, pastores, de que una cosa es el ecumenismo religioso de estos tiempos, del siglo XXI, y otra cosa son los concilios ecuménicos que se realizaban a partir del siglo II después de Cristo. ¿Ok? Bien, en el año 325 después de Cristo, Constantino convoca el primer concilio en la ciudad de Nicea, en Asia Menor, para debatir temas heréticos que atacaban a la iglesia de esa época. Muchos obispos de todo el mundo asisten a este primer concilio. Por esta razón se deriva el nombre concilio ecuménico. También quiero hacer una salvedad aquí. Ya yo les he enseñado de que Constantino no fundó la iglesia católica. Óigase bien, la iglesia católica empieza en el siglo V después de Cristo, año 500 después de Cristo empieza la iglesia católica. Ya para esa época no existía el emperador Constantino. Así que digamos de que Constantino no inició la iglesia católica romana. Él fue un emperador común y corriente para el siglo III después de Cristo. Y de esa manera este emperador, digamos, le dio muchos privilegios a la iglesia cristiana en esa época. Emperadores, digamos que gobernaron a Roma ante Constantino, si fueron crueles con la iglesia primitiva, pero este emperador básicamente ayudó como tal a la iglesia primitiva de ese tiempo, el siglo III después de Cristo. Bueno, hay muchas teorías. Dice que Constantino lo hizo por cuestiones políticas, para ganar adeptos, ganar votos. Bueno, hay diferentes teorías, pero más sin embargo ya para esta época la iglesia gozaba de privilegios, ¿ok? La iglesia gozaba de un estatus legal en el imperio romano. Y de esa manera, de esa forma, Constantino dio la orden para que se hiciera este concilio en Nicea. Básicamente la Biblia dice que hay que someterse a las autoridades y la iglesia no puede hacer una actividad sin antes consultar con el imperio
o con el emperador, porque obviamente tenía que ser en sitios o lugares públicos del Imperio Romano, por lo tanto tenía que pedir permiso. Y de esa manera Constantino le otorgó la orden para que se hiciera este concilio en la ciudad de Nicea. Algo así como nosotros los cristianos que vamos a hacer una campaña evangelística en un estadio de X o Y ciudad. Hay que pedir permiso a la alcaldía, ¿verdad? Para de esa manera entrar en ese estadio, hacer la campaña evangelística, ya sea por una semana, 2 semanas, 3 meses. En fin, así pasó también esa época. Para ellos hacer este concilio en Nicea, tuvieron que pedir la orden del emperador. El emperador firma el edicto para que ellos hagan este concilio. Estos concilios duraban aproximadamente 2 meses, 3 meses, incluso algunos duraban hasta 6 meses, debatiendo temas doctrinales. ¿Ok? Bien, herejías que se debatieron en este concilio. En primer lugar se debatió el triteísmo, en segundo lugar el arrianismo y el modalismo. Vamos a definir cada una de ellas. El triteísmo, ¿qué planteaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 dioses diferentes, no tienen la misma esencia divina. Entonces, esta secta, esta herejía que estaba atacando a la iglesia planteaba esto. Era como politeísta, digámoslo así, que Jesús era un Dios aparte, el Espíritu Santo un Dios aparte y Jehová de los ejércitos un Dios aparte. No compartían la misma esencia, por lo tanto, esta doctrina fue erradicada completamente, fue rechazada porque atacaba la doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Sabemos que es un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 tienen la misma esencia. Entonces, por lo tanto, esta doctrina fue rechazada en el concilio de Nicea. En segundo lugar, el arrianismo rechaza al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Ok? Solamente creen en Jehová, Jehová de los ejércitos, y rechazan al Hijo y al Espíritu Santo. Es la misma doctrina que plantean los testigos de Jehová, y el testigo de Jehová básicamente predica eso, que el Hijo es un profeta más, no es el Hijo de Dios, y que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es una persona. Entonces, es básicamente la doctrina de los testigos de Jehová. O sea, no enseña nada nuevo. Ya los arrianos tenían básicamente en el siglo II después de Cristo, los arrianos tenían esa doctrina, y en el concilio de Nicea también fue rechazada esta doctrina que atacaba a la iglesia de ese tiempo. Modalismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son 3 modos temporales de manifestación de Dios. Dios actúa con 3 papeles diferentes en la historia de la salvación. Podemos observar que esta herejía invalida la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, esta secta, esta ideología como tal, es básicamente casi similar a los arrianos. Por lo que ellos plantean de que Dios hace el papel de Jesucristo en la salvación y hace el papel del Espíritu Santo para hacer la salvación. Pero tanto Jesucristo como el Espíritu Santo son personajes ficticios, no existen. El único que existe es Dios, es Jehová. Y esta doctrina fue adoptada por la Iglesia Pentecostal Unida. Nosotros conocemos, digamos, aquí la de Colombia, la de México, Chile, en diferentes países que nada más creen en Jesucristo, o sea, llamado Jesús solo. Y ellos tomaron esta doctrina, quizás inconscientemente o conscientemente, la hicieron modificaciones diciendo de que el único Dios verdadero es Jesucristo y que Él hace el papel de Dios, ¿verdad?, en la creación, y hace el papel del Espíritu Santo para ayudar al ser humano, pero como tal, tanto Dios, Jehová, como el Espíritu Santo son personajes ficticios. El único verdadero es Jesucristo. Entonces, esta doctrina que enseñan los Jesús solo ya se proclamaba o se predicaba en el siglo II después de Cristo, y esta herejía también fue rechazada en el concilio de Nicea en el siglo III después de Cristo. Entonces, ¿por qué eran rechazadas? Porque estaban infiltradas en la iglesia, estaban atacando la iglesia, y los cristianos de ese tiempo, los pastores, los obispos, tenían que tomar medidas en el asunto para de esa manera poder contrarrestar estas falsas enseñanzas que se predicaban en ese tiempo. Entonces, gracias a estos concilios, mis pastores, gracias a estos concilios, hoy gozamos de sana doctrina. Gracias a estos concilios, mis hermanos, hoy gozamos de sana doctrina. Si estos concilios no se hubieran hecho en esa época, ¿cómo estaríamos nosotros hoy en día? No tuviésemos una identidad como cristianos. Conclusiones. En el concilio de Nicea se define que Dios es trino, o sea que aquí ya se define la doctrina de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, a partir de allí como tal, los cristianos empezaron a ser llamados cristianos trinitarios. ¿Por qué nos llamamos hoy en día cristianos trinitarios? A raíz del concilio de Nicea, donde se definió la doctrina de la Trinidad, un solo Dios manifestado en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tanto el Hijo como el Espíritu Santo
y Dios comparten la misma esencia. No son tres dioses aislados diferentes el uno al otro, no, sino que es un solo Dios manifestado en tres personas. Aquí se define la doctrina de la Trinidad en el Concilio de Nicea. Jesús es Dios, también se debate esta doctrina como tal y se cataloga que Jesús también es Dios. Yo y el Padre uno somos. Entonces hay que recalcar que estos concilios ecuménicos, digamos, habían teólogos, habían personas que estudiaban la palabra de Dios y de esa manera defendían esta doctrina con sustento bíblico teológico, ¿ok? No, porque a mí se me da la gana de llamar cristiano trinitario, no. O sea, ellos tenían su sustento y tenían sus bases teológicas, doctrinales, históricas, porque tenían que llamarse cristianos trinitarios. O sea, eso no era así de la noche a la mañana. Por eso duraban meses, quizás hasta años, duraban debatiendo doctrina. Entonces, fíjense que todo el trabajo que hicieron estas personas, mis hermanos, para que nosotros gozáramos hoy de sana doctrina. También se define la doctrina del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es una persona que también toma decisiones. Y también se define la doctrina de la unión hipostática de Dios. Hipóstasis, ahí está abajo del griego, quiere decir opostasis, ¿okay? Opostasis, esencia o sustancia. En el sentido de que tanto el Hijo, Jesucristo, comparte la misma sustancia divina del Padre Celestial. O sea, cuando Jesucristo vino a la tierra, como el Dios hecho hombre, esa es la unión hipostática de Dios. Cuando estaba en la tierra, Jesucristo fue 100% humano, pero también fue 100% Dios. ¿Ok? La diferencia es que nunca cometió pecado. Eso sí. O sea, la diferencia es que Jesucristo nunca cometió, siendo humano, estando humano aquí en la tierra, nunca cometió pecado. Se mantuvo perfecto en santidad delante del Señor. Sí tenía limitaciones como ser humano, o sea, tenía sed, tenía hambre, como tal lloró, sí tenía limitaciones, eso sí, pero nunca pecó. Fue perfecto estando aquí en la tierra. Eso es lo que conocemos como la unión hipostática de Dios. Esencia, sustancia. Una diferencia es el antropoformismo, que también les enseñé una clase, que es forma de hombre, o Dios se comunica en forma de hombre con los seres humanos. Eso ya tiene que ver con el ángel de Jehová, el ángel que se le apareció a Moisés, el ángel con la espada desenvainada, el ángel de Boquín que estaba vestido de soldado. Eso es antropoformismo, como tal, o el ángel que luchó con Jacob, pero no quiere decir que el ángel era Dios, no, en ninguna manera, porque una cosa es un ángel, que es un ser espiritual, ¿verdad? Mas no tiene la esencia de Dios. Oígase bien, es la diferencia. Una cosa es un ángel y otra cosa es Jesucristo, es muy diferente. Ya Jesucristo sí es el Dios hecho hombre y comparte y tiene la misma sustancia de Dios estando en la tierra, ¿ok? Estando en la tierra. Entonces hay que diferenciar los términos entre antropoformismo y la unión hipostática de Dios. Un ángel no podía tener la unión hipostática porque un ángel no es Dios. Es muy diferente a Dios. Por lo tanto, es un ser espiritual nada más hasta allí. ¿Ok? Es un ser espiritual hasta allí. A diferencia del Hijo. El Hijo sí, estando en forma humana, sí tenía toda digamos, la sustancia, la esencia del Padre Celestial. ¿Ok? Contaba con muchos de los atributos de Dios. Entonces, en esa instancia, el Hijo, como tal, el Hijo, estando en forma humana, era el mismo Dios hecho hombre. Pastor Jaime, entonces, ¿por qué cuando le preguntaron el día de su venida no sabía? Si era Dios, como Dios es omnisciente, lo sabe todo, entonces ¿por qué no sabía el día de su venida? Estamos viendo que tiene limitaciones humanas también. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia, en sabiduría, en conocimiento para con Dios y los hombres. O sea, no se las sabía todas. Obviamente, después de resucitado, ya lo sabe todo. Fíjate que Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. O sea, después que se levantó los muertos, ya Jesucristo sabía todo. Quiere decir que ahora mismo Jesús sabe el día de su venida. Pero estando en condición humana no sabía. Y tampoco Dios se le permitió saber, por lo que, ¿qué tal si Jesús dice el día de su venida? Imagínense, todo el mundo hace lo que se da la gana. Entonces, tenía que permanecer en secreto. Entonces, quiere decir de que siendo hombre, estando en condición de hombre, también tenía limitantes. Y voy y reitero, tenía hambre, tenía sed, lloraba como un ser humano. Eso sí, nunca pecó. Entonces, eso es lo que llamamos como la unión hipostática de Dios. ¿Cuándo se definió? En el Concilio de Nicea, siglo III después de Cristo. Bien, para la próxima clase, pastores, vamos a hablar con respecto al Concilio I de Constantinopla. Concilio I de Constantinopla. Entonces, van a investigar al respecto y de esa manera vamos a debatir también. Vamos a debatir este concilio primero de Constantinopla y de esa manera vamos a ver unos temas interesantes.
¿Por qué primero? Porque también hubo un segundo más adelante en Constantinopla, porque eran diferentes regiones, diferentes ciudades. Entonces se hizo un concilio en Constantinopla, después se hizo en otra región y nuevamente se repitió en Constantinopla en otra época. Entonces ya se llama el concilio segundo de Constantinopla. Entonces van a investigarlo, van a analizarlo y lo discutimos en la próxima clase. Que Dios les bendiga.